Sí, ya Bienvenidos a nos una velada más en Valija de Apócrifos. Esta noche honrados con la presencia del doctor Juan Manuel Galán, ex senador de la República, precandidato presidencial y un buen amigo. Tendremos al profesor Marcos Pekel como moderador. Les agradezco que para efectos de logística las preguntas las hagan bien sea a través del chat o a través de mi WhatsApp. Bueno, doctor Juan Manuel, honradísimo de contar con su presencia esta noche. Quienes tenemos memoria de hace 32 años, sabemos perfectamente dónde estábamos cuando su padre fue asesinado, una persona valiente que se sacrificó por la patria. Hoy en día vivimos épocas turbulentas y quienes quieren estar liderando los procesos políticos y sociales en nuestro país merecen nuestro inmenso respeto y admiración. Y usted es uno de ellos. Gracias. Sin más, le cedo la palabra a nuestro moderador de esta noche, el profesor Marcos Pekel, y a todos, por favor, les agradezco que mantengan sus micrófonos silenciados. Marcos, por favor. Ok, buenas noches. Pero no usted. Usted me silenció. No, es tan formal que solito se silencia. Sí, quería darle el agradecimiento a usted, Jackie, por invitarme a esta reunión, por moderar el panel con un viejo amigo, Juan Manuel Galán, a quien le doy la bienvenida. Y antes de comenzar nuestro conversatorio que vamos a tener, quería decirles que Juan Manuel ha sido un gran amigo de la comunidad judía. Fue finales del 2010, comienzos del 2011, todo el año 2011, cuando sacamos la ley antidiscriminación, que es la ley una de las pocas leyes en América Latina que penaliza el antisemitismo, con la palabra antisemitismo en el texto de la ley, y uno de los senadores entonces que nos apoyó incondicionalmente en ese trabajo fue el senador Juan Manuel Galán. Un agradecimiento que le tendremos siempre como comunidad judía por ese apoyo en aquel momento. Igualmente, algo quizás menos conocido, pero el senador Juan Manuel Galán ha estado, no voy a leer toda su biografía, el que quiera la biografía la puede encontrar en la red, pero ha sido uno de los promotores de la ley para el uso de la marihuana por fines medicinales, y uno de los lugares donde fue a ver el ejemplo, quizás uno de los países pioneros fue Israel. El senador Juan Manuel Galán fue a Israel y se reunió con el profesor que se inventó el tema de la marihuana o la cannabis, para no usar una palabra tan agresiva como para utilizar para uso medicinal. Y después de venir de Israel, el senador Juan Manuel, y incluso ya después ha estado al frente de esto. Pero el senador Juan Manuel Galán también pasó una ley que para mí ha sido muy, muy importante y quería resaltarla, la Ley de Inteligencia Nacional. El sistema de inteligencia que tuvo una conversión, una transformación absoluta fue gracias a la ley presentada por el senador Juan Manuel Galán, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia y otras agencias con la cual nosotros trabajamos temas específicos que son del interés de la comunidad judía, y ese fue una, digamos, de los más importantes leyes que ha pasado el Estado en su proceso de fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer las instituciones. Senador Galán, bienvenido, buenas noches. Entonces le dejo que salude antes de recurrir a mi a la indagatoria de la cual va a ser usted objeto esta noche. Gracias, Marcos. Pues muchas gracias por esas palabras de bienvenida de Jack, tan generosas y tan amables.
Y para Marcos también un saludo muy especial. Desde hace varios años nos conocemos en las lides parlamentarias y legislativas. Es un gusto estar acá pues con tantos representantes, miembros de la comunidad, comunidad a la que le tengo un gran aprecio, un gran cariño, un gran respeto, y con la cual pues no solamente mi padre tuvo una gran amistad, sino que también yo he tenido grandes amigos y tuve el privilegio de visitar Israel y de conocer de primera mano todo el ambiente que se vive alrededor de Israel, de los desafíos, de los retos que enfrenta. Y pues Colombia ha sido, es y seguirá siendo un gran amigo de Israel. Ok, senador, doctor Juan Manuel, venga la primera pregunta y vamos a hablar de política, vamos a hablar de Colombia, de la coyuntura. Y siempre es lo que le preguntan a usted primero, pero la primera pregunta que le voy a hacer es quién es Juan Manuel Galán, cómo está constituida su familia, usted qué estudió, dónde vive, cuántos hijos tiene, cuántos nietos, cuántos bisnietos, todo eso. Bueno, yo estoy a punto de cumplir 49 años, nací en Bogotá, estudié toda mi educación básica, primaria y secundaria en el Instituto Pedagógico Nacional, que es un colegio que hace parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y precisamente en el último año en que estaba, antes de graduarme como bachiller, era 1989. Yo me iba a graduar en noviembre y mi papá lo asesinan el 18 de agosto de 1989. Y en ese momento, pues Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos y tuvimos que buscar la manera de salir del país por un tiempo. Y esa salida del país, pues fueron 7 años en los cuales estuve en Francia, estudiando mi universidad, también en la universidad pública en Francia, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de París. Me gradué en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y mi tesis para graduarme fue en una maestría de Política Internacional sobre el nuevo liberalismo precisamente como movimiento político en Colombia, que durante muchos años propuso una política rebelde, inconforme, partidaria de cambio social, pero siempre rechazando la violencia como mecanismo para la transformación del país. Llegué a Francia pues en medio de una gran dificultad porque yo no sabía francés, yo no conocía el método francés universitario, pero eso me permitió como desafío personal sobreponerme a la muerte de mi papá y concentrarme en esas dificultades que tenía que enfrentar para poderme desarrollar en la vida académica y la universidad. Luego regresé a Colombia porque siempre tuve la intención de estudiar y de prepararme para regresar a Colombia. Ocupé el cargo de viceministro de Educación y de Juventud y allí tuve la oportunidad pues de participar en varias juntas del sector como ICETEX, Coldeportes, el Fondo Nacional del Ahorro, Maloca, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras. Y en esa época hicimos una feria de emprendimiento juvenil que fue bastante exitosa, que se llamó Expo Camello. En 2 ocasiones logramos hacerla. Luego de eso, me gané una beca para hacer una maestría en Georgetown, en Washington. Allí hice una maestría de 2 años en la Escuela de Servicio Exterior, en Relaciones Internacionales y Seguridad. Y me tocó pues allá el 11 de septiembre de 2001, me tocó la guerra en Afganistán, me tocó la guerra en Irak, me tocó hasta el sniper de Washington que desde el baúl de un carro le disparaba a la gente cuando estaba echando gasolina o cuando estaba en un centro comercial. Regresé a Colombia después de la maestría y estuve trabajando un año largo como ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Londres y allí me correspondió pues liderar el tema de derechos humanos, de relaciones con los sindicatos, con las ONG, cooperación internacional. Teníamos una cooperación muy fuerte con los británicos, especialmente en materia de seguridad y de inteligencia, como acaba de mencionar Marcos. Y pues fue una experiencia muy enriquecedora estar en Europa y estar en Londres en ese momento. También me tocaron allá los ataques terroristas del metro y del bus de Londres.
Luego regresé a Colombia a aspirar por primera vez al Senado. Mi primer periodo fue en el 2006 al 2010. Allí fui parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Tuvimos la oportunidad de hacer debates de control político que fueron duros y difíciles. Me correspondió ser citante, por ejemplo, del debate de los falsos positivos con las madres en Soacha y con la cúpula militar. También tuve que ser citante en la plenaria del Senado del debate de agroingreso seguro, sobre lo que ocurrió frente a ese programa y los subsidios y los apoyos, cómo se desviaron hacia personas que no necesitaban esos apoyos, pero que fraccionaron además sus fincas para obtener más subsidios de agroingreso seguro. En el segundo periodo, pues de 2010 a 2014, trabajamos, como dijo Marcos, como autor en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, también que se había caído 9 veces en el Congreso de la República, pero encontramos el ambiente político propicio para sacarla adelante y fue aprobada. Trabajé también en una ley que es la Ley 1566, que reconoce en Colombia la adicción como una enfermedad y le ordena al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento para que las personas víctimas de la adicción no tengan una mirada de criminales, sino una mirada de salud pública como pacientes. Esa ley pues se ha venido reglamentando muy lentamente, pero ha avanzado. La ley de enfermedades huérfanas, raras y ultra raras, también es de mi autoría, y logramos que esa ley permitiera que muchas familias tuvieran diagnóstico, pudieran tener tamizaje y acceso a tratamientos que por lo general el costo de los medicamentos es astronómico y no pueden sufragarlo. Y la ley 1680, que es una ley que permitió que 1 millón de personas en Colombia ciegas y de baja visión pudieran descargar gratuitamente un software lector de pantalla, el software JAWS del Ministerio de las TIC, que compró la licencia para que gratuitamente estuviera a disposición de las personas ciegas y de baja visión, que antes dependían de un tercero que les leyera todo para desempeñarse académicamente o laboralmente, y gracias a esa ley, pues de manera autónoma e independiente, pues esas personas pueden acceder a Internet, pueden trabajar y pueden desempeñarse. Y finalmente la ley que ha mencionado también Marcos, que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia, del cannabis, y estuve en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, visitando a Rafael Mishulam, que es uno de los científicos más respetados y reputados a nivel mundial en el cannabis medicinal, que fue la persona que por primera vez aisló y descubrió el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el elemento psicoactivo principal que tiene el cannabis. Ese recorrido por Israel pues fue muy impresionante, muy ilustrativo de la manera como está organizada la sociedad en Israel, de la manera como los proyectos que tienen que ver con el uso racional de los recursos, del agua principalmente, para la agricultura, son una experiencia valiosísima para organizar nuestro propio sector agrícola, agroindustrial y convertirlo en un sector mucho más competitivo. Y trabajé también en toda la reforma a la justicia penal militar, la ley, el acto legislativo, la ley estatutaria, la ley ordinaria, que permitió pues modernizar la justicia penal militar, establecer unos lineamientos claros sobre en qué consisten los actos del servicio, en qué consiste la definición de fuero militar y policial. Entonces, pues fue una experiencia de 12 años en el Congreso que yo creo que fue suficiente como experiencia en el Senado, y pues ahora estamos buscando destinos en el Ejecutivo. Bueno, y no les contaba, tengo 2 hijos, uno de 17 años, va para 18, Manuel es el mayor, y Lucas, que tiene 13 años, es el menor, también está en el pedagógico estudiando en este momento. Yo pues me separé hace algunos años y estoy en este momento pues dedicado al trabajo, dedicado a mis hijos, un poco a distancia por la pandemia, por las circunstancias que hemos tenido que enfrentar, pero de todas maneras manteniendo un contacto lo más cercano posible con ellos. Me cuento, doctor Juan Manuel, que en la audiencia judía un hombre como usted decir que es soltero, inmediatamente le van a tratar de buscar pareja, ¿no? Bueno, estamos abiertos. Usted dijo que tiene 49 años.
El presidente de la República de Colombia en este momento, el doctor Iván Duque Márquez, es menor que usted. Según su concepto, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Iván Duque en los 3 años que lleva de gobierno? Bueno, yo creo que lo que hizo bien tiene que ver con la decisión que tomó sobre regularización de los inmigrantes venezolanos. Yo creo que si bien esa inmigración ha sido masiva y Colombia no estaba preparada en las ciudades para recibir pues, la migración que ha recibido de los venezolanos, también es cierto que nosotros los colombianos fuimos migrantes hacia Venezuela durante muchos años y en Venezuela nos recibieron, en Venezuela nos abrieron los brazos para los colombianos que quisieron iniciar una nueva vida allí. Yo creo que esa decisión del presidente Duque fue acertada. Ahora bien, hemos tenido una migración venezolana que nos ha enriquecido. Solamente pensar en los extrabajadores de PDVSA, pues que la acabó Chávez y la desmanteló, vinieron Ecopetrol y es gente con unas altísimas calificaciones en la materia que yo creo que ha servido para que Ecopetrol se haya enriquecido con esa inmigración desde Venezuela. Pero pues también ha habido dificultades, especialmente en las ciudades, tensiones en materia de seguridad, de atención humanitaria, pues que han generado dificultades que hay que abordar y que hay que trabajar en unas relaciones que deberían ser de Estado a Estado, sin concentrarnos tanto en las ideologías, en lo que cada régimen representa, que claramente pues el régimen de Maduro es un régimen antidemocrático, autoritario, violador de los derechos humanos, pero Colombia necesita tener un interlocutor de Estado a Estado para resolver problemas que tienen que ver con el interés nacional, que son pues, los 5 millones de colombianos que tienen la doble nacionalidad y que sufren las consecuencias de la frontera, de la pobreza, de la migración, y en donde debe haber una mínima interlocución y relación para poder atender las necesidades de esos colombo-venezolanos. Ahora, ¿qué ha hecho mal el presidente Duque? Creo que se ha rodeado mal. Creo que si uno analiza sus colaboradores cercanos, su gobierno, las personas que han estado en el liderazgo de los organismos de control por propuesta, digámoslo así, del gobierno nacional, en todos los organismos de control, pues generan suspicacia, generan dudas, generan desconfianza. Creo que ha habido improvisación, creo que ha habido una frustración también en el país frente al incumplimiento de los acuerdos, principalmente el acuerdo de paz, o la manera como se ha deslegitimado el acuerdo, como se ha cuestionado el acuerdo, cuando pues la comunidad internacional unánimemente lo ha respaldado. En los organismos multilaterales, en las relaciones bilaterales han expresado su respaldo al proceso de paz y a la implementación de los puntos del acuerdo de paz. Creo que esos han sido como algunos de los temas. El manejo de la pandemia ha tenido bemoles. Creo que el ministro de Salud ha sido un funcionario acertado, un funcionario que ha hecho grandes esfuerzos por darle un liderazgo técnico, un liderazgo muy referido a la evidencia, a los datos, a la ciencia en el Ministerio de Salud, y eso ha sido positivo en los mensajes que ha recibido la población. Pero el gobierno a veces parece que se le hace tarde en llegar a las situaciones, en atender las crisis. Un error garrafal en materia de política exterior fue haberse involucrado en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Eso le costó a los demócratas prácticamente el estado de la Florida y les costó 2 escaños en el Congreso. Entonces, si bien el presidente Biden y su entorno, entiendo, no son rencorosos ni pasan cuentas de cobro y miran hacia el futuro, en el Partido Demócrata parece que sí hay un resentimiento grande frente a lo que ocurrió en cuanto al llamado de atención que tuvo que hacer el propio embajador de Estados Unidos por Twitter para que los políticos colombianos no se inmiscuyeran en el proceso electoral de los Estados Unidos en ese momento. Esos es como algunos de los puntos que percibo de lo bueno y de lo malo.
Ok, doctor Juan Manuel, estamos viendo una coyuntura muy difícil en medio de una pandemia que está en su peor pico, ya ni siquiera es un pico, es una meseta. Eh, Estamos en un paro nacional. Eh, ¿Qué hay que hacer para terminar el paro? ¿Alguien controla el paro? ¿Alguien es el vocero de los que están parando? ¿Qué debe hacer el gobierno para que el paro se termine y podamos volver otra vez a la actividad económica y a luchar contra la pandemia? ¿O el gobierno es poco lo que puede hacer en este momento? Pues Marcos, yo creo que hubo una cosa que se perdió básica para poder construir un camino de entendimiento y de acuerdo a través del diálogo, y es la confianza en el diálogo mismo, porque el antecedente de 2019, de cómo la conversación nacional que el gobierno lanzó para resolver esa movilización social, que fue un anticipo, fue como el preludio de lo que iba a ocurrir si no se reaccionaba a tiempo frente al malestar social antes de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, por supuesto, agravó la situación en todo sentido, el empobrecimiento de la población, de la clase media, la pobreza multidimensional como ha crecido, las necesidades básicas insatisfechas, la pérdida de empleo. Todo estas décadas que se perdieron en avances sociales en esa materia, pues el gobierno no reaccionó, el gobierno no actuó a tiempo y la conversación del 2019 generó una gran frustración porque se percibe que fue un diálogo de mala fe, fue un diálogo que se utilizó como una especie de farsa sin realmente la intención de cumplir los acuerdos. Pongo un ejemplo, el Pacto de Escazú, que ha sido un pacto para los jóvenes muy reivindicatorio del cuidado y la protección del medio ambiente, el gobierno despectivamente lo abandonó a su suerte en la Cancillería y en el Congreso sin darle respaldo para su ratificación a tiempo. El discurso también, los gestos, las maneras que son muy importantes y trascendentales en política, ustedes lo saben, no han sido las más afortunadas, ni las más coherentes, ni conectadas con lo que el país está sintiendo desde el punto de vista emocional. El país esperaba empatía por parte del presidente de la República, esperaba palabras hacia las víctimas, los medio centenar de jóvenes que murieron violentamente en las calles, esperaba realmente un reconocimiento de la legitimidad de la protesta social. Si bien ha habido vandalismo y violencia, que eso hay que rechazarlo con contundencia, no es aceptable la violencia, ni es aceptable la destrucción de la propiedad privada, ni de los bienes públicos que tanto trabajo cuesta poner en funcionamiento y ejecutar. Pero la mayoría de los protestantes, la mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, se han expresado en la calle por un malestar social acumulado de muchísimas décadas. Esto no es de ayer, ni de la pandemia, ni de la reforma tributaria mal presentada y mal llevada a la práctica políticamente por el gobierno, sino es una acumulación de una crisis histórica de décadas en donde no hemos abordado los problemas estructurales que el país arrastra desde hace mucho tiempo, y por posponerlos sistemáticamente, pues esta protesta se le puso fuego alto con la pandemia y pues hizo ebullición y llegó a erupción. Entonces la solución yo creo que es buscar la manera de que el gobierno envíe unas señales apropiadas de respeto por la protesta, de reconocimiento de la legitimidad de la protesta, que se siente a dialogar en un espíritu constructivo, sincero, franco, con la verdad de lo que se puede cumplir y de lo que no se puede cumplir, y de una verificación, de una garantía por parte de un tercero neutral, puede ser una verificación, no sé, internacional, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, porque es que este país tiene una historia larga de conejazos por parte del Estado en el incumplimiento de los acuerdos y de los pactos que se firman, y eso pues ha generado desconfianza, ha generado falta de credibilidad y falta de legitimidad en las autoridades y en el gobierno y en los interlocutores del paro. Creo que fue desafortunada también esa salida de Miguel Ceballos,
en cuanto a que era el interlocutor de la negociación del paro y del diálogo del paro, y a sabiendas de que iba a renunciar para lanzarse como precandidato presidencial, pues el gobierno lo mantuvo como ese interlocutor, en lugar de darle mucha más capacidad a Emilio Archila, pues que ha venido haciendo un esfuerzo que yo creo que es un esfuerzo loable, que es un esfuerzo válido, que es un esfuerzo respetable por encontrar salidas negociadas al paro. Pero básicamente creo que es un error haber suspendido las conversaciones, y esperamos pues que la mesa de diálogo se restablezca y con un diálogo franco para alcanzar acuerdos y para cumplir esos acuerdos. Pero doctor Juan Manuel, yo quisiera que me concrete brevemente en 3 o 4 cuáles son las cosas que hay que hacer para que se reivindique a la mayoría de los grupos, organizaciones, colectivos que están en el paro. Bueno, yo tengo, digamos, unos 9 bloqueos que tengo identificados que Colombia arrastra desde hace varias décadas. El primer bloqueo que tiene Colombia es toda esta cultura de la violencia en donde no hemos podido tramitar nuestras diferencias, resolver nuestra conflictividad social sin acudir a la violencia. Y la violencia siempre se convierte como el pretexto para que no cambie nada, para que no abordemos otros problemas estructurales gravísimos que el país ha venido sosteniendo. Entonces, el bloqueo de la violencia, de cómo resolvemos mecanismos de solución de conflictos sin acudir a la violencia, es fundamental. El segundo tema, Marcos, es la política. Si hay un lastre que tenga Colombia para ser un país moderno, un país avanzado, un país que se pueda desarrollar, que pueda crecer, es la manera como estamos haciendo la política en Colombia. Una política premoderna, una política feudal, una política clientelizada. La política se volvió un intercambio de favores y no particulares, entre otras cosas, no un mecanismo para garantizar derechos a la población. La financiación de la política, Marcos, es un tema que no hemos reformado. Y mientras la política se siga financiando, las campañas y los partidos, a través de negocios con contratistas que financian campañas políticas a cambio de contratos, cuando ese candidato llega al poder, pues seguimos en una política perversa, en una política que no soluciona realmente ni interpreta a la población. La política que promueve la corrupción con el uso de los empleos públicos o la desviación de recursos, o los elefantes blancos o las obras inconclusas o la falta de continuidad en las políticas que desarrollan los mandatarios. Entonces, ese tema de la cultura, de la manera como estamos organizados políticamente los colombianos, es un gran obstáculo para el progreso y la modernización del país. El tercer bloqueo es el de las oportunidades. En Colombia no tenemos las mismas oportunidades los ciudadanos y eso genera pues una enorme inequidad, una enorme injusticia, en donde si uno pudiera comparar la vida con una carrera de atletismo, pues uno diría, bueno, lo lógico es que todos los competidores arrancan de la línea de partida, pero en Colombia, en esa carrera de la vida, hay colombianos que arrancan desde la línea de partida, hay otros que pueden empezar 50 metros adelante, otros arrancan 100 metros atrás, pero la gran mayoría de colombianos ni siquiera tienen la oportunidad de inscribirse en la carrera para competir. Entonces, por lo menos deberíamos garantizarle a los colombianos la misma oportunidad de participación en la carrera de la vida, desde la nutrición básica que reciben, las oportunidades de educación, las oportunidades de acceso laboral, todas esas oportunidades. Hay territorios y hay zonas en Colombia en donde no existen. Además, tenemos un territorio que es mucho más grande que el Estado que tenemos y no tenemos sentido de nación. Y el Estado hay que construirlo. No tanto el Estado central nacional, sino más el Estado territorial. En muchas zonas del país el Estado no existe. Entonces, el cuarto bloqueo que yo veo es el tema de la legislación fiscal y tributaria.
Colombia nos ha prometido, los gobiernos sucesivos, muchas reformas tributarias estructurales, y lo que terminamos haciendo es una reforma tributaria cada 18 meses a las carreras para pagar el incendio fiscal del momento. Pero no hemos revisado las exenciones tributarias, no hemos simplificado el sistema tributario y fiscal, que es una carrera de obstáculos para cualquier empresario en Colombia, que es una tortura pagar impuestos. En Colombia es más rentable y es más atractivo ser informal que ser formal y pagar los impuestos, porque se tiene a la DIAN encima, que es un perseguidor que mira a ver cómo puede multar a los empresarios, y el 99% de los empresarios en Colombia, que son micro, pequeños y medianos empresarios, sufren tortuosamente lo que es la legislación enredada, compleja, tributaria que tenemos, que promueve y estimula e incentiva la evasión y elusión de impuestos, y ese es un tema que hay que revisar para hacer más amigable con el contribuyente la legislación tributaria y fiscal, pero hacerla más amigable también con el empresario. Las empresas tienen unas cargas impositivas que son demasiado altas si uno las compara con las cargas impositivas que tienen las personas naturales. Entonces, equilibrar la cancha en términos fiscales y tributarios es indispensable como reforma estructural en Colombia. La quinta es la seguridad, en donde yo creo que se requiere un nuevo enfoque en materia de seguridad. Yo he estado estudiando dos casos que me llamaron mucho la atención, que seguro ustedes conocen, que es el caso de Glasgow en Escocia y Chicago en Estados Unidos, que hace una década aproximadamente tenían las peores tasas de crimen violento en el hemisferio occidental. Y dijeron, vamos a hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo. Entonces la policía ya no era sola respondiendo y actuando y haciendo presencia en esas ciudades, sino que declararon el problema de seguridad como un problema de salud pública, un poco como lo que han hecho los Estados Unidos frente a las masacres y los tiroteos, de declarar una epidemia de tiroteos y de masacres en Estados Unidos. Entonces declararon un problema de seguridad pública, de salud pública, la seguridad, y la policía empezó a salir acompañada de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras y de expertos en emprendimiento social que hacían una intervención interagencial, integral, desde el punto de vista de política social, para ir a la raíz de los problemas de la falta de oportunidades de muchos de esos jóvenes que incurrían en prácticas delincuenciales. Entonces, en materia de seguridad urbana, yo creo que hay que buscar técnicas distintas a que sea la policía solamente la única responsable en materia de seguridad. El sexto bloqueo, Marcos, es el centralismo que tenemos en Colombia. Las regiones y los territorios en Colombia resienten lo que es un poder presidencialista monárquico, absolutista prácticamente. Nada se mueve y nada se decide en Colombia si el presidente de la República no está de acuerdo o no lo hace. Yo creo que Colombia debe retomar la senda de la descentralización, especialmente en el nivel regional, asociando a los departamentos para tener proyectos de impacto regional. Por ejemplo, las regalías, el Sistema General de Regalías debería buscar una aproximación de financiar proyectos de carácter regional que tengan un impacto y que tengan una transformación en esas regiones en donde hay también unas grandes inequidades y desigualdades intrarregionales. Solamente visitar Cartagena, visitar la costa Caribe, visitar el Pacífico, en la misma región encuentra uno unas diferencias abismales en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a pobreza multidimensional, a necesidades básicas insatisfechas. El séptimo bloqueo, Marcos, es la ausencia de un sentido de nación que tenemos en Colombia. En Colombia, sentirnos colombianos es ver un partido de la Selección Colombia en las eliminatorias, sentirnos colombianos es ver a Egan Bernal que triunfa en el Giro de Italia, pero ¿qué más nos hace sentir colombianos? ¿Qué otro tipo de valores, qué otro tipo de elementos hacen parte del sentido de la nación en Colombia? Y yo creo que ahí hay que trabajar en el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo segregado que genera ese desequilibrio en el acceso a las oportunidades. Yo le preguntaba a Bernardo Toro, no sé si ustedes algunos lo conocen, experto en ética,
Y yo le decía, ¿cómo se construye un sentido de nación? Me decía, desde el sistema educativo. Y me decía, en Suecia, por ejemplo, el hijo de la Volvo, el hijo del presidente de la Volvo, que es la empresa más importante de Suecia, estudia en el colegio público local de Suecia, en donde también estudia el hijo del pescador que vive en ese pueblo donde vive el presidente de la Volvo. En Colombia, ¿qué pasaría si las personas con mayor poder adquisitivo, más pudientes de las empresas más grandes, sus hijos pudieran estudiar en el mismo colegio público que estudie cualquier colombiano con la misma óptima calidad en la educación? Eso generaría que entre colombianos nos encontremos desde el sistema educativo, nos conozcamos, aprendamos a resolver nuestras diferencias entre nosotros, aprendamos a hacer equipo entre nosotros. Eso es lo que construye un verdadero sentido de nación. El octavo bloqueo, Marcos, es la guerra contra las drogas. Llevamos 50 años, como usted lo ha repetido, desde que Richard Nixon en 1971 le declaró la guerra a las drogas, y en Colombia hemos seguido ese libreto. Pero ese libreto nos tiene con el pecado, sin el género y con la penitencia. Con el pecado, porque tenemos la imagen de Estado narcotraficante, exportador y proveedor de cocaína en un 70% para todo el mundo. Sin el género, porque la plata del narcotráfico no se está quedando en Colombia. Si uno mira la cadena de valor de la cocaína, el kilo de cocaína sale exportado en puerto en el Pacífico en 5 millones de pesos aproximadamente. Cuando llega a Centroamérica o llega a Brasil, vale $20.000. Si llega hasta Nueva York, vale $40.000. Si llega hasta Europa, vale $80.000. Y si llega hasta Australia, puede valer $500.000 ese mismo kilo de cocaína que salió exportado en 5 millones de pesos de Colombia. Estamos extraditando narcotraficantes, Marcos, sin exigirles por lo menos un reporte de sus bienes para que el Estado colombiano pueda rastrear esos bienes, pueda recuperarlos e invertirlos en inversión social o en reparación a las víctimas. No, extraditamos narcotraficantes que se llevan todos los bienes a Estados Unidos, que negocian con la justicia norteamericana entregando esos bienes, penas pues muy bajas de cárcel, salen ellos y sus familias con visas y con una parte del capital amnistiado para iniciar una nueva vida, mientras nosotros nos quedamos con los muertos y con la corrupción que genera el narcotráfico y sus estructuras criminales. Pero además nos quedamos con esa penitencia. Entonces, aquí nos han vendido una idea, Marcos, y es que todo en materia de narcotráfico y guerra contra las drogas se mide en hectáreas de hoja de coca cultivada. Pero para producir un kilo de cocaína se necesitan 70 galones de gasolina. ¿Dónde está el control que el Ministerio de Minas y Energía hace sobre las ventas de gasolina en territorios en donde están los laboratorios y el procesamiento de clorhidrato de cocaína? Hace poco descubrieron en pleno Pacífico, no en una cabecera municipal, no cerca de una gran carretera, un laboratorio que ya tiene capacidad de procesar 1 tonelada de cocaína al mes, con una infraestructura avaluada en 10.000 millones de pesos, con químicos, farmacéuticos, con todo un equipo humano y material encaminado a la producción industrial de cocaína. Las rutas de salida de la cocaína, mire, me contaban un grupo de pensamiento muy interesante de la Fiscalía, que la Fiscalía y la Policía colombiana le entregan, por ejemplo, a las autoridades belgas toda la información de la cocaína que pueden lograr detectar que sale de Colombia hacia Europa y que entra por el puerto de Amberes. Y la policía belga se hace la de la vista gorda y permite que la cocaína pase, a pesar de que ha recibido información de inteligencia de la policía colombiana, de la Fiscalía colombiana, de las autoridades, de que hay contenedores que van cargados de cocaína. Entonces, todos esos otros temas, el tema de la extradición, que antes era un disuasivo y ahora se volvió un atractivo para los narcotraficantes, el tema de los insumos y los precursores químicos, el tema de que en Colombia esté permitido todavía volar sin plan de vuelo, es decir, no está prohibido legalmente volar sin plan de vuelo, pues son medidas que no hemos tomado y todo lo reducimos a fumigar con glifosato
algo que es fatal porque primero el glifosato, en las concentraciones y cantidades en que pasan los aviones fumigando, pues causa graves daños, abortos no provocados, cáncer. Colombia está llena de demandas contra el Estado por parte de Ecuador y de varias comunidades. Son billones de pesos en demandas por los efectos dañinos del glifosato, pero además se presiona la deforestación porque aquí se da el efecto globo. Usted fumiga acá y los narcotraficantes, los cultivadores, se van selva adentro, bosque adentro, destruyendo más el patrimonio ambiental. Entonces, además, lo peor de las fumigaciones, destruyen la confianza entre las comunidades campesinas y la fuerza pública que entra en una lógica de confrontación con esas autoridades. Esos son como algunos de los bloqueos que yo veo que Colombia carga desde hace mucho tiempo y que tenemos que de alguna manera superar. Y el último es que tenemos que apostarle, Marcos, a la ciencia, la tecnología y la innovación. Si nosotros queremos que la misión de Sabios del 2019 sirva para algo, que su gran conclusión es que la biodiversidad es la ventaja comparativa, todavía no competitiva, más importante que tiene Colombia, eso solo se logra a través de ciencia, tecnología e innovación. Pero estamos invirtiendo el 0.2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Ese es el presupuesto que tenía Colciencias hace 11 años. Y ahora tenemos un ministerio de la ciencia, la tecnología y la innovación que invierte el 0.2% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si nuestro tejido empresarial no le dedica recursos a la innovación, si no hay una alianza Estado, academia, empresa, un modelo en el que Israel es un modelo a seguir en cuanto a innovación, tecnología, investigación, el porcentaje en este momento que Israel del Producto Interno Bruto dedica a la ciencia y la tecnología e innovación, pues no sé exactamente cuánto será, pero creo que es mucho más que el 0.2% del PIB que nosotros estamos invirtiendo en este momento. Entonces, si queremos que la biodiversidad represente productividad, fuentes de riqueza, fuentes de empleo en un esquema de economía verde, la única manera es apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación. Ok, doctor Juan Manuel, usted me acaba de contestar como unas 12 preguntas de las que tenía acá, con todo su plan de gobierno bastante detallado, interesante. Entonces, antes de entrar a hablar de política, la Comisión de Sabios de Recuerdo fue coordinada por Moisés Basserman, miembro eximio de nuestra comunidad. Israel invierte más o menos entre el 5 y el 6% del PIB en innovación y ciencia cada año. Le tengo una pregunta que tiene que ver mucho con usted. Usted ha sido víctima de lo que en Colombia no funciona, que es la justicia. Y yo le hago una pregunta cruzada, más allá de la reforma que se ha en 1000 veces tratado de hacer y no se ha podido hacer de la justicia, la misma presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este momento en Colombia, en mitad del paro, ¿no es una demostración que nuestro sistema de justicia está quebrado? Pues Marcos, fíjese que hay grandes ironías en la respuesta a esa pregunta, porque si bien nuestra justicia es una justicia con muchas dificultades, carencias, fragilidades, problemas, yo creo que hay que hacer una reforma a la justicia orientada específicamente a la profesionalización de la justicia, orientada a quitarle a las altas cortes las facultades electorales que han sido perversas porque hemos puesto a las cortes a hacer política, a escoger entre ternas. El clientelismo judicial también ha sido un tema gravísimo, fomentado y estimulado por las facultades electorales. El cruce de competencias para el juzgamiento de los aforados entre el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia también ha sido perverso y no funciona como sistema, y eso hay que reformarlo. Pero fíjese la gran ironía. Estábamos hace poco reflexionando sobre el proceso de investigación por el crimen de mi padre,
que es un proceso largo, que lleva ya 31 años largos, pero fíjese que la justicia colombiana, a pesar de todo esto que conocemos de su fragilidad, de sus dificultades, ha logrado mucha justicia en el caso de este asesinato de mi padre, Luis Carlos Galán, que no han logrado otras justicias del mundo frente a grandes casos emblemáticos de asesinatos. En el caso de Luis Carlos Galán ya sabemos que hubo 4 grandes componentes involucrados en su crimen. El componente número 1, que es el narcotráfico, representado por el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que tuvieron una gran capacidad de penetrar y corromper al DAS, por ejemplo, a miembros de la policía. El cartel de Medellín logró eso mucho más con el ejército. El componente paramilitar, que fueron los autores materiales de su asesinato, que fueron paramilitares del Magdalena Medio, entrenados en Puerto Boyacá, entrenados por Jair Klein, entre otros mercenarios extranjeros traídos con el fin de entrenar a estos grupos paramilitares financiados por Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, por ganaderos de la zona, con la complicidad de autoridades en el ejército, en el DAS y en la Policía Nacional. El componente de los políticos, en donde ya hay un condenado, que es Alberto Santofimio Botero, que junto con otros políticos eran parte de la nómina de los carteles del narcotráfico y tenían alianzas con los paramilitares. Y el cuarto componente, los organismos de seguridad del Estado, donde ya fue condenado el general Miguel Maza Márquez, vinculado al cartel de Cali, condenado por el proceso 8000 y condenado como coautor del crimen de mi padre por su relación con los paramilitares del Magdalena Medio. También allí está el teniente Carlos Humberto Flores Franco, del B2 de Inteligencia Militar, que fue la persona que les expidió los carnets del B2 de Inteligencia Militar a los asesinos materiales en Soacha, que tenían sombreros blancos y pancartas en la manifestación, y pues varios generales de la policía, por lo menos 5 generales. El general Peláez Carmona, que era director de la Dijín y que se inventó un proceso falso contra Judis Hasbún y un grupo de personas que estuvieron 4 años en la cárcel sin tener nada que ver con el magnicidio. El general Maza Márquez, el general Argemiro Serna, que era subcomandante de la policía de Cundinamarca y dio la orden de retirar un escuadrón antiguerrilla que iba a proteger la manifestación en Soacha ese viernes 18 de agosto. Y pues si esta justicia, Marcos, con todas esas deficiencias, esas carencias, esas dificultades, pero por la valentía de los fiscales y de los procuradores del caso, que no han desfallecido en estos años en avanzar en el proceso, hemos logrado lo que hemos logrado, y lo hemos logrado también pensando en muchas otras víctimas de Colombia, para que se abra un camino, para que ojalá los más de 9 millones de víctimas que hay registrados en el Registro Único Nacional de Víctimas tengan acceso a la justicia que hemos tenido oportunidad de acceder nosotros. Muy bien. Doctor Juan Manuel, vamos a hablar de política. Ya el 2022 está a la vuelta de la esquina. Los ámbitos están caldeados y las fuerzas se están alineando. Usted hace parte de la coalición de la esperanza y usted nos va a dar hoy un scoop, porque mañana van a presentar el programa y van a presentar las reglas. Cuéntenos qué es la coalición de la esperanza de la cual usted hace parte, quiénes son y cómo va a operar y de qué manera van a presentar un programa que en este país tan polarizado, donde la pregunta es si hay lugar para un centro, ¿qué es la coalición de la esperanza? Pues Marcos, las encuestas de opinión sucesivamente han venido mostrando en su evolución y su tendencia un crecimiento del centro muy grande. Cada vez son más y más numerosas las personas que se declaran de centro, que no comparten la visión de los extremos, de ninguno de los dos extremos, que no comparten sus métodos, que no comparten sus maneras, sus intentos de enfrascar a Colombia en un pleito político estéril que no permite tener una visión de país, que no permite construir acuerdos y tender puentes. Nosotros en la Coalición de la Esperanza pues nos hemos venido reuniendo desde hace ya más de un año, cuando empezaron las reuniones en el apartamento del senador Iván Marulanda, y allí
acudió Sergio Fajardo, acudió Humberto de la Calle Lombana, Juan Fernando Cristo, acudió también miembros del Partido Verde que participaron en Jorge Enrique Robledo en la construcción de estas conversaciones. Hemos tenido innumerables horas de Zoom, como usted se imaginará, conversando, acordando, aproximándonos, superando diferencias, porque somos fuerzas diferentes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus énfasis, sus propias ideas. Nosotros en el nuevo liberalismo pues tenemos un énfasis, por supuesto, de centro-izquierda, inspirado en las ideas liberales, en unas ideas de transformación de la política, de cambiar las costumbres políticas y desterrar el clientelismo de las prácticas políticas en Colombia y la corrupción también, de apostarle un poco a los problemas que le he mencionado y que le he enumerado, en donde debemos abordarlos y son estructurales en Colombia. Y cada fuerza pues ha aportado lo suyo, pero nos hemos podido poner de acuerdo en que el centro tenga la representatividad y la representación de una fuerza política coaligada en esta coalición, en donde la manera de trabajar y de ponernos de acuerdo pues va a ser a través de las urnas, apostándole a una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias el año entrante, en marzo, en donde salga un solo candidato único, que todos nos comprometamos a respaldar y acompañar para la primera vuelta. Y la regla de oro de la consulta, pues es que ese candidato recibe el apoyo de todos, pero ese candidato también representa a todas las fuerzas y las representa, por una parte, a través del trabajo conjunto programático que se va a presentar mañana, de las grandes líneas de programa que creemos interpretan mejor a Colombia en esta coyuntura y que plantean una visión de país. Pero también la idea es que haya una representación en el gobierno, que haya un gobierno de coalición y un gobierno que represente realmente a todos los colombianos, que busque la unidad del país, la unidad que se perdió por efecto de la polarización y de la confrontación que puede llevarnos a resultados como el que está teniendo la elección presidencial en Perú en este momento, que no se sabe todavía a ciencia cierta quién es el ganador y donde de todas maneras pues la división de ese país queda muy marcada, como lo ha sido, por ejemplo, Estados Unidos y otros países, y yo creo que Colombia pues se merece una nueva opción, una nueva interpretación, y creo que los extremos en este momento, pues estoy seguro más bien que los extremos en este momento representan la antítesis de lo que el país está buscando como liderazgo. Creo que los liderazgos caudillistas, mesiánicos, fundamentados y dedicados al culto de la personalidad, no son los liderazgos que las democracias en este momento modernas para interpretar fenómenos como la protesta social deben tener. Yo creo más en liderazgos colectivos, en liderazgos en donde se construye equipo, en donde se reconoce en el adversario su valor, su capacidad, y se le invita también a trabajar y a contribuir en la construcción de los acuerdos y las soluciones que el país necesita. Porque desde la lógica de los extremos, todo el que no esté conmigo está contra mí. Todo el que no piense como yo pienso, no me sirve, lo descalifico, lo insulto, lo agredo, lo atropello, lo margino, lo hago a un lado, no me representa y no puede participar. En el centro creemos que eso no puede ser así. Este país necesita construir acuerdos para salir adelante de sus problemas más apremiantes y más estructurales. Y la manera de construir acuerdos es dialogando, es aproximando opiniones contrarias para poder superar esta crisis. Entonces, en la coalición de la esperanza estamos en ese espíritu, en esa disposición y con ese ánimo de llegar unidos, sólidamente unidos, a la primera vuelta presidencial. Pero, doctor Juan Manuel, el centro se lo están peleando también unos alcaldes, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Char, que también dicen ser centro y no hacen parte de esa coalición, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo los ve usted a ellos? Pues yo los veo más por sus opiniones, por sus posturas, los veo más alineados con el extremo, la derecha.
no tanto con un proyecto de centro. Pero bueno, yo tampoco los descalifico, ni soy quien para descalificarlos. Allí también hay personas que han tenido unas contribuciones que han sido importantes en los cargos que han tenido, que tienen una experiencia que es valiosa, no se puede desechar, que pueden tener unas buenas ideas que tampoco se pueden desechar. Y a eso me refiero tanto a la centroizquierda como a la centroderecha. Con ambos yo creo que se pueden lograr temas de construcción colectiva, de soluciones y de acuerdos, pero los que están en los extremos fuertes, puros y duros, realmente tienen una postura radicalizada, una postura de que nada distinto a ellos les sirve. Y eso yo no creo que sea oportuno ni sea positivo para el país. Vuelvo a la coalición de la esperanza, doctor Juan Manuel. La sombra grande de Juan Manuel Santos no está encima de esa coalición. Pues hasta ahora no hemos tenido absolutamente nada que ver con Juan Manuel Santos, aparte de que nos parece que el proceso de paz que él impulsó en su gobierno es un proceso de paz que merece ser puesto en práctica, pero no para cumplirle a las FARC simplemente. Yo creo que el proceso de paz va mucho más allá de las FARC. Es para abordar temas precisamente estructurales que el país ha pospuesto, que el país no ha abordado, como el punto número 1 del acuerdo que hace parte de una de las causas estructurales de la guerra en Colombia, que es el punto agrario, que no hemos resuelto: la propiedad, el acceso, el uso, el catastro multipropósito, el desarrollo rural integral, la infraestructura social, los bienes públicos en las zonas rurales, las oportunidades para las poblaciones rurales, para que una mujer, por ejemplo, no tenga 0 probabilidades como tiene hoy de pensionarse en la vejez. En fin, todo ese entorno rural que ha sido caldo de cultivo de nuestra conflictualidad, de nuestra guerra, es una causa que hay que abordar y que hay que desactivar. La segunda causa estructural de la guerra en Colombia y que hace parte del acuerdo de paz es la participación política. La Constitución del 91 ahí falló porque despreció la democracia orgánica, no abordó el tema de la democracia orgánica y ni tampoco la financiación de la política, que ha sido una fuente de corrupción, de compra de votos, de manipulación de los empleos públicos, de clientelismo terrible. Entonces, creo que esa participación política hay que abrirla, hay que abrir espacios de representación y de representatividad para la gente que también está en las calles manifestándose. La gente joven, por ejemplo, ¿qué partido, qué opción política hoy la representa? ¿Dónde puede tener espacio para ser candidata, para aspirar a un liderazgo que pueda crecer? Las mujeres, los campesinos, los indígenas, la población LGBT, las víctimas, todos esos grupos poblacionales que han sido vulnerados en sus derechos, atropellados, desconocidos por el Estado, que están manifestándose, pues necesitamos abrir espacios de representación política y de representatividad para ellos también, y en eso consiste el proceso de paz, consiste también en el tema del narcotráfico, abordar y proponer otra política distinta a la que hemos venido aplicando que no funciona, que es un fracaso. Miren esta cifra: entre 1995 y el año 2014, Colombia se gastó 100 billones de pesos, 100 millones de pesos en las fumigaciones aéreas. Con esa plata habríamos podido, Marcos, construir 50.000 kilómetros de vías terciarias en este país para las zonas rurales. Esa habría sido una revolución para la ruralidad en Colombia: tener vías, tener conectividad, que los campesinos puedan sacar productos distintos porque tienen una carretera y porque el costo del transporte no les vale más que dejar podrir la cosecha y no recolectarla, porque hay unos intermediarios de los precios de los alimentos que se están quedando realmente con el esfuerzo del cultivador, del campesino, del empresario que cultiva la tierra, porque no hay tampoco una legislación de comercio justo en el país en materia agrícola y de comercialización de los productos. En fin, son muchos temas que el proceso de paz ataca, pero hemos reducido pobremente el proceso de paz a decir que es una cosa para las FARC, que es para favorecer a las FARC
o para unos beneficios de unos miembros de las FARC. Yo creo que a los que cumplieron con el acuerdo de las FARC hay que mantenerles la palabra, pero a los que incumplieron, a los que traicionaron la confianza de los colombianos y del Estado y del gobierno, como los disidentes, pues hay que perseguirlos con toda la fuerza del Estado y con toda la fuerza de la fuerza pública para someterlos ante la justicia y para que no sigan cometiendo los crímenes que han venido cometiendo, además de la traición que perpetraron en el proceso de paz a los colombianos. Pero la guerra contra las drogas, en buena parte, es lo que sostiene esos aparatos delincuenciales y criminales como las disidencias de las FARC, como el ELN, como el Clan del Golfo, como los mexicanos, como todos esos grupos que hoy en el Pacífico se disputan las economías ilegales, las rutas del narcotráfico, el dominio de los cultivos y de los territorios. Entonces, pues me parece que hemos perdido un poco la perspectiva de lo que significa para el país los acuerdos de paz y lo que significaría si los llevamos todos unidos a la práctica, repito, no para cumplirle a las FARC, para cumplirle a la Colombia históricamente marginada, atrasada y olvidada. Doctor Juan Manuel, ¿cree usted que Gustavo Petro puede llegar a la presidencia y le tiene usted miedo a un gobierno de Gustavo Petro Urrego? Pues yo le tengo miedo a los populistas, que llegan por la vía democrática a tomarse el poder para acabar con la institucionalidad democrática. ¿O qué fue Hitler, por ejemplo? Hitler llegó por la vía democrática al poder en Alemania y se dedicó a acumular poder con un discurso populista porque Alemania estaba acabada por la inflación, por la carga de las reparaciones impuestas por los tratados de la Primera Guerra Mundial, estaba con un liderazgo envejecido, torpe, tartamudo, que no lograba interpretar en ese momento a ese país y llegó con ese discurso al poder, como llegó también Mussolini en Italia y como han llegado los grandes líderes autoritarios, populistas, que han desencadenado tragedias para el mundo y para la humanidad. Entonces, yo le temo más a lo que hace Petro que a lo que dice Petro. Y yo creo que en política deberíamos fijarnos más en la trayectoria de hechos y de acciones que han realizado los políticos que en su discurso. El discurso de este señor es un discurso megalómano, es un discurso absolutamente egocéntrico, en donde él es el gran jefe, caudillo, mesías, que se aparece en la escena para resolvernos milagrosamente a todos los problemas que padecemos, como si los problemas que tenemos en Colombia no dependiera su solución de que todos, no solamente el presidente, el gobierno, todos los ciudadanos contribuyamos a su solución en la medida de nuestras posibilidades. Entonces es un discurso centrado en él mismo, que no reconoce lo que es un equipo. Pues mire el desastre que fue la alcaldía de Bogotá, la manera como gerenció y administró Bogotá, la manera como sus funcionarios renunciaban sucesivamente porque no se lo aguantaban, porque ni siquiera Antonio Navarro, que fue del M-19, sus ex colegas del M-19 se aguantaron trabajar con él, porque era impositivo, era autoritario, no sabe gobernar en equipo y no sabe trabajar en equipo. Entonces, ¿qué nos garantiza que Petro, a pesar de lo que dice, no haga lo que ha venido haciendo, que es erosionar las instituciones democráticas, que es pescar en río revuelto, que es acrecentar el odio, que es acrecentar la zozobra, la incertidumbre, la desconfianza en nuestro país y la confrontación? Porque si algo es experto Petro es en fomentar y estimular la confrontación. Pero el otro extremo actúa igual. Entonces, por eso es que yo creo que la clave está en el centro, en que construyamos una nueva propuesta distinta, una propuesta democrática, respetuosa del Estado de Derecho, que va a abordar las reformas estructurales que el país necesita para modernizarse, para avanzar, pero que no va a llegar a cambiar las reglas de juego, a cambiar la Constitución para quedarse quién sabe cuánto tiempo en el poder. Entonces, los extremos ambos se necesitan mutuamente, necesitan agitar el miedo de la gente, necesitan agitar la desconfianza, la incertidumbre,
agitar el voto en contra de, ¿no? Y no a favor de. Es decir, mucha gente de Petro, o que votó por Petro, especialmente en la última segunda vuelta, votó fue en contra del uribismo, no a favor de Petro. Y pasa lo mismo en el otro extremo. Entonces, creo que el reto que tenemos, el desafío que tenemos es ese, es poder hacer viable el centro, demostrar que el centro tiene vocación de poder, que aquí hay un equipo que va a buscar unir al país, que va a buscar contribuir a conformar el mejor gobierno para la necesidad que tiene Colombia en este momento, pero también para plantear las bases de un proceso a mediano y largo plazo, porque esto no se resuelve en un gobierno de 4 años y menos el que viene. Esto se resuelve en una sucesión por lo menos de 5 o 6 gobiernos que apunten a que en una generación podamos empezar a transformar este país. ¿Y ese gobierno sería presidido por el doctor Juan Manuel Galán? Pues esa es la idea, ganar la consulta, Marcos, el próximo mes de marzo, tener además una votación muy animada para las listas al Congreso, porque la consulta tiene esa gran ventaja, que usted hace un enlace entre la consulta presidencial y las elecciones al Congreso, haciéndola el mismo día. Entonces, usted no incurre en costos adicionales astronómicos de hacer una consulta, pero además usted anima la votación y la participación de la gente para renovar el Congreso, porque si no renovamos el Congreso, pues nos quedamos con la mitad de la tarea sin hacer. Necesitamos que el Congreso cambie, que llegue gente honesta al Congreso, gente con vocación de servicio, gente comprometida con las reformas que hay que hacer en el país. Ese es uno de los principales objetivos de hacer una consulta popular para escoger un candidato único ese día. Muy bien, doctor Juan Manuel, ha sido una entrevista muy completa. Acá ha habido preguntas de todo, intervenciones de todo tipo, su plan de gobierno con los 9 bloqueos, que me pregunta aquí alguien si, y me parece una pregunta muy interesante, de los 9 bloqueos, si realmente dependen solo del Ejecutivo solucionar esos bloqueos, o qué tanto está en manos de otro tipo de fuerzas para poder solucionar los 9 bloqueos que usted mencionó, que prácticamente incluyen los problemas del país. Pues yo creo, Marcos, que esos bloqueos dependen de todos, pero de la capacidad sobre todo de un gobierno a conformar el mejor equipo, el equipo que una al país, que represente a todo el país. Vale. Fue la onda en la calera. Bueno, pues en buena hora sería. ¿De aquí dónde está? No, yo sigo acá. Ah, Queremos a ver si se vuelve a conectar el doctor Juan Manuel. sí, estaba con señal mala, menos mal que aguantó toda la conversa. Pero creo que ahora sí salió, cayó del radar como los aviones. A ver. Bueno, esperemos un par minuticos más. Eso ya salió, si no, mientras tanto podría León Hochman contarnos de Pakistán. Pero bueno, Jackie, yo creo que entonces, bueno. Bueno, nos quedamos con las preguntas que estaban. Sí, yo tengo acá las preguntas, si usted quiere, Jackie, hacerlas, pero esperemos a ver si se puede conectar, porque sí lo vi. Ya volví. ¿Me ven? Lo escuchamos y eso es un buen inicio. ¿Dónde está? Ah, bueno, es que yo no sé, me salí. ¿Sí me ven? Ah, sí, en la parte inferior de la pantalla. Sí, ahí está, sí, ya. Bienvenido de vuelta. Siempre es bueno esperar para cosas buenas. Pero se conectó y se desconectó. Bueno, ahora sí, entonces, ya para terminar, doctor Juan Manuel, yo terminé todo lo que tenía acá, más todo lo que se me ocurrió. ¿Usted es optimista del futuro del país en momentos de uno ya mucha gente de todos los sectores de la población, algunos, incluso alumnos míos en la universidad, viendo a ver para dónde cogen, porque no tienen mucha
esperanza de que acá las cosas mejoren. ¿Cuál es su visión, doctor Juan Manuel? Breve para terminar de una vez, creo que sería un buen fin de esta conversación. Bueno, Marcos, muchas gracias. Yo soy absolutamente optimista sobre el futuro del país. Creo que no le debemos tener miedo a la campaña, ni le debemos tener miedo a los extremos. Creo que una campaña argumentada, una campaña de alto nivel, una campaña que además en las formas, en los gestos, en el contenido, demuestre que la política puede recuperar su majestad, de que le podemos apostar a lo que ha sido la apuesta de este país durante muchos años, que es construir unas instituciones democráticas, creer en la propiedad privada, respetar la propiedad privada, respetar a las empresas, estimular el crecimiento económico y que las empresas y a los empresarios les vaya bien, porque son un factor fundamental de nuestro país. Y yo he dicho que tenemos que hacer una nueva apuesta para los próximos 120 años en Colombia. Hace 120 años la apuesta fue el petróleo, pasamos por varias fiebres. La fiebre negra del petróleo, la fiebre amarilla del oro, la fiebre del caucho con la madera, ahora la fiebre verde con el cannabis y la marihuana medicinal, pero yo creo que debemos apostarle a eso que dice la misión de Sabios de 2019, a la biodiversidad desarrollada con ciencia, tecnología e innovación en un enfoque de economía verde, hacia la economía azul, que es la economía de los océanos. Colombia no ha tenido vocación de política marítima, a pesar de tener salida al Caribe, salida al Pacífico. Tenemos esas franjas en la mayor pobreza, en el mayor atraso en nuestro país. La economía del agua. Colombia es una potencia hídrica con sus páramos, con sus fuentes de agua, y el agua y el medio ambiente deben ser el criterio rector del ordenamiento territorial. La economía del talento. ¿Cuánto talento no se desperdicia en Colombia, Marcos, en las áreas empresariales, en el deporte, en las artes y la cultura, que por no identificarlo a tiempo no lo podemos recoger, apoyar, sustentar para que progrese y genere oportunidades también adicionales en el país? La economía del conocimiento y la economía del cuidado. Colombia está teniendo una evolución en el envejecimiento de su población en los últimos años, y tenemos que prepararnos para esa economía del cuidado, esta economía de los servicios, del cuidado de la dignidad humana, del cuidado del planeta. Esa es la ética y el sentido ético de la política en nuestro tiempo, pero repito, hay muchas oportunidades que aún tenemos los colombianos y eso me genera optimismo, pero necesitamos organizarnos como sociedad mucho mejor para no seguir desaprovechando esas oportunidades. Y en eso sí que Israel puede enseñarnos. En eso sí que países que salieron destrozados después de la Segunda Guerra Mundial y que surgieron, pueden enseñarnos qué tienen ellos en su cultura organizacional de su sociedad, de su democracia, que les ha permitido dar esos saltos exponenciales en recuperación, como lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo el mismo Japón. Yo creo que eso nos ha faltado a los colombianos, organizarnos mejor, mejor organizados como sociedad, aprovechamos todas esas buenas oportunidades que tenemos. Bueno, en esa buena nota, doctor Juan Manuel, optimista somos acá también. Don Jack, tiene usted la palabra. Bueno, a ustedes dos muchísimas gracias por compartirnos ideas y preguntas acertadas. Como bien dijo Marcos, cuando muchos presagian otra horrible noche, es muy esperanzador y refrescante oír una voz como la suya, con ideas diáfanas, con optimismo. Eso es lo que necesita el país para salir adelante. Así que agradecidos quedamos con usted, doctor Juan Manuel, y tenga usted un sendero exitoso en lo que tiene por delante, que su éxito es el éxito de todos acá. Muy amable, una feliz noche. Muchas gracias, Jack, muy generoso por el espacio, un orgullo y un privilegio haber estado acá, y siempre listo y siempre dispuesto a dialogar y a compartir con ustedes.
A todos que nos acompañaron esta noche, mil gracias. Feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Mil gracias. Hasta luego, felicitaciones. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias. Muchas gracias. Ezequiel, Profesor Marcos, gracias. felicitaciones, Jack. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros. Muy bien. Gracias. Para sacar a Colombia adelante. Amén, amén. Excelente, buenas noches, muchas gracias.